El capítulo de esta semana es titulado Debo morir lo más pronto posible. Este título es una referencia a la conclusión a la cual terminó llegando el rey Harald en este mismo capítulo, y apenas al leerlo, ya podemos saber exactamente de lo que se tratará la entrega de esta semana. Sin embargo, lo realmente importante de este título no es que solo sea una referencia a lo que veremos más adelante, sino que esta frase y actitud de querer que la vida propia termine lo más rápido posible es exactamente cómo vivió sus últimos minutos el gran Rox Dysevig, hacia el autor comunicando que ambos amigos, tanto Harald como Rox, quienes estuvieron juntos en las buenas y en las malas, quienes fueron protagonistas en esta tormenta del destino y compartieron sus sueños el uno con el otro, terminaron viviendo sus últimos minutos con exactamente el mismo deseo, que acaben con ellos lo más rápido posible con la intención de proteger a quienes los rodean, uno de ellos para defender a su familia y el otro para defender a su reino, lo que cada uno de ellos más amaba respectivamente. Esta es una poesía trágica y muy cruel de parte de Oda, pues los dos amigos que hicieron todo lo posible por alcanzar sus sueños mientras forjaban un fuerte vínculo el uno con el otro, terminaron teniendo el mismo destino independientemente de si su intención era aliarse u oponerse al gobierno, demostrando que Im no es amigo de nadie, y sin importar el tipo de relación que quieras tener con esta institución, para ellos nunca eres realmente un aliado, y sin importar el lado del debate en el que te ubiques, nada te libra de un cruel destino y siempre correrás el riesgo de ser utilizado como una marioneta y desechado por el rey del mundo Im. En la portada tenemos una ilustración a color durísima, con todos los piratas de la tripulación de Rox, o por lo menos los principales, todos unos reyes mientras visten trajes y posan de acuerdo a sus respectivas actitudes. Me cuesta pensar cuándo fue la última vez, o siquiera alguna vez en la historia habíamos tenido una ilustración a color doble en donde no aparezca ninguno de los piratas del sombrero de paja, ni siquiera Luffy, pero es que se nota que el autor realmente se enamoró de este grupo de personajes y le da mucha pena despedirse de ellos. Es por eso que si va a dejar atrás a una tripulación con la cual ha compartido durante los últimos 7 meses, los cuales fueron los protagonistas de la historia durante más de medio año y se echaron el manga al hombro, llevándose a la tarea titánica de hacer avanzar una historia con 1200 capítulos, merecían una despedida digna. Insisto, es loco abrir el manga y ver que esta es la portada, es como si fuese una historia distinta escrita por Eiichiro Oda con otros personajes como protagonistas, pues incluso viene acompañado del logo de la tripulación con textura de roca, haciendo un juego de palabras con el apellido Rox, un tigre épico que es la típica mascota del líder de un grupo criminal, y unos trajes elegantes que van muy bien con esta foto de anuario escolar. Basta solo con ver cómo cada uno está posando de maneras distintas para darte cuenta de lo mucho que el autor se esforzó en caracterizarlos a cada uno con sus actitudes, diseños y relaciones distintas el uno con el otro, para que sean una tripulación creíble, con vida y con interacciones realistas entre ellos. Y si bien siempre llega el momento de despedirnos de los personajes de los flashbacks, hay que admitir que esta vez duele más que nunca. 500. Finalmente 500 capítulos oficialmente desde que Bon-chan participó en el manga. ¿Y qué? ¿Creen que mi determinación va a flaquear? No, señor. Mi espíritu Okama arderá mientras viva. Además, considerando que la única manera de acabar con los inmortales es con el Okama Kenpo, está confirmado que Bon-chan aparecerá en el manga la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Ok, la primera página es pesadísima en lore y revelaciones, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo. Comenzamos en la casa del viejo Gavan. Es ahí donde apenas al comenzar esta entrega se nos revela exactamente el momento en el cual Shanks se enteró que Roger tuvo un hijo. Esta información la obtuvieron directamente desde el vicealmirante Garp, quien se nos revela que recientemente había tenido encuentros con Gavan, a lo que Shanks responde que ese niño ha hecho un trabajo excelente al sobrevivir a pesar de tener el título de hijo de Roger, considerando que la marina, como sabemos, no permitiría que alguien con la sangre de un demonio viva tranquilamente en el mar. Este diálogo nos confirma un par de cosas. Primero,
que luego de la disolución de los piratas de Roger, y una vez que los antiguos miembros dejaron de navegar los mares, hubo una tregua con el vicealmirante Garp, quien al parecer no perdería su tiempo tratando de luchar o intentar presionar a los remanentes de la tripulación, más que nada cuando se trata de guerreros tan poderosos como Gavan. Recordemos que cuando se trata de un pirata tan poderoso como estos, la fuerza militar necesaria para capturarlos no saldría a cuentas, y terminarían perdiendo simplemente demasiados soldados para capturarlos. Esto fue dicho literalmente por Garp en el arco del archipiélago Shabondi, indicando que no es fácil llegar y enfrentarse a ese nivel de leyendas, y que la marina no era capaz de luchar contra Barba Blanca y Rayleigh a la vez. Es entendible además que Garp, siendo tan relajado y libre como lo es, se pueda dar el lujo de charlar con viejos rivales compañeros de Roger, quienes, por cierto, como sabemos, salvaron la vida de Garp al retirarlo del campo de batalla luego de su pelea contra Rox, así que digamos que les debe una. Ahora, no tenemos claro ni se nos da el nivel de detalles exactamente de si le dijeron a Shanks que dicho hijo era Puño de Fuego Ace, pero algunas señales que hemos visto a través del manga hacen indicar que Shanks sí lo sabía, y eso lo hablaremos en unos segundos. El pelirrojo reacciona riendo, indicando que ahora que sabe eso, tiene otro hermanito menor, con Gavan respondiendo que es cierto, y que prácticamente los tres son hijos de la tripulación de Roger. Hermosamente, el autor nuevamente no hace distinción entre los niños adoptados y aquel que biológicamente sí lleva la sangre de Roger. Es dulcísimo ver que lo primero que hace Shanks ante esta revelación es llegar a la conclusión de que tiene otro hermanito, y esto nos hace pensar qué clase de interesantes interacciones hubiesen tenido si estos tres hubiesen compartido tiempo. Sin embargo, el hecho de que Ace sea para Shanks como un hermano menor trae consigo una serie de cambios y percepción sobre ciertas escenas a lo largo de la historia, y ahora que sabemos que el pelirrojo sabía sobre la existencia de Ace y que lo consideraba un miembro más de su familia, volver a ver esos momentos duele mucho más, así como muchas otras escenas obtienen un nuevo significado, y se nos acaba de revelar que desde el capítulo 1 de la historia, literalmente Oda nos troleó a todos. Oda lo ha hecho de nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Ace y Shanks se encontraron en aquella cueva en una isla nevada, Shanks explicó que no sabía que Luffy tenía un hermano, lo cual tiene sentido pues la promesa que hicieron brindando a los tres fue luego de los eventos con Shanks en Villa Fuchsia. Sin embargo, durante algún momento de la historia que desconocemos, Shanks se enteró exactamente de quién era hijo aquel muchacho, haciendo que aquella escena en la cual el pelirrojo viaja personalmente al barco de Barba Blanca para pedirle que detenga a Ace y que no siga buscando a Barba Negra a través de los mares, adquiera todo un nuevo significado. Si Shanks sabía en ese momento quién era Ace, lo que estaba haciendo no era solo intentar evitar una guerra, lo cual ahora sería la lectura superficial de estos eventos, sino que habría viajado personalmente hasta la base del enemigo, para rogar personalmente que su hermano menor no se meta en problemas, ni corra el riesgo de perder su vida, ya sea contra Barba Negra, con quien además el pelirrojo tenía una venganza pendiente, relación hostil, y sabe lo despiadado y diabólico que es, o a través de una ejecución pública como terminó sucediendo. Es más, esto convierte en una dolorosa tragedia lo sucedido al final de la guerra de Marineford, en donde ahora sabemos que Shanks personalmente tuvo que ver el cuerpo de uno de sus hermanos hijos de la tripulación de Roger tirado en el suelo completamente inerte. Esto explica perfectamente el por qué Shanks solicitó de manera personal hacerse cargo de los entierros de estos grandes piratas. Él no se encargó del funeral de un simple aliado, sino que el de su propio hermano. Definitivamente duele cuando lo lees así, pero considerando lo risueño y feliz que se veía Shanks cuando se enteró que tenía un hermano más y que Sengoku anunció de manera pública al mundo haciendo que todos se enteren que Ace era aquel hijo de Roger, Shanks definitivamente sabía a quién pertenecía aquel cuerpo que estaba levantando del campo de batalla. Esto refleja épicamente la serenidad del capitán de los piratas del pelirrojo, pues ante una situación tan dolorosa como esa, pudo mantener la cabeza fría y concentrarse en su objetivo inicial, el cual era detener la guerra. Pero nada me va a hacer cambiar de opinión que Shanks no bromeaba cuando dijo que quien sea que quiera pelear contra él en ese momento podía dar un paso al frente. ¿Y quién lo diría? Ace, cuando era chiquito, no paraba de sufrir pensando que estaba solo en este mundo, que no tenía a nadie a su lado y que no había valido la pena haber nacido.
cuando en el fondo, en verdad, siempre hubo alguien que incluso sin conocerlo lo llevaba en su corazón. Desde la distancia, lo consideraba un hermano. Y es que esto no se detiene acá, pues esta revelación trae consigo más giros argumentales temáticos dentro del universo de One Piece. Este manga es uno que una y mil veces no se aburre de comunicarnos cómo cada uno de nosotros somos capaces de elegir a nuestra propia familia, cómo el sudor tira más fuerte que la sangre y cómo el estar relacionados o no biológicamente no tiene más peso que las relaciones forjadas a través del tiempo compartido. En este caso, ahora sabemos que tanto Shanks como Ace tienen en común que ambos eligieron a su propio padre, rechazando tajantemente a sus progenitores biológicos. Shanks rechazando a Garling por ser un dragón celestial despiadado, malvado y cómplice de un sistema opresor que mantiene el mundo en la oscuridad, eligiendo en cambio a Roger como su padre, que le ofrecía toda la libertad del mundo y era todo lo que siempre deseó que un padre sea para él. Y Ace, por supuesto, renunciando a Goldie Roger como su padre, pues dicha conexión sanguínea no le trajo más que problemas durante toda su vida, y eligió a Barba Blanca como su padre real, siendo este la única persona que lo aceptó independientemente de su procedencia. De la misma manera, One Piece nos enseña que somos capaces de elegir a nuestros propios hermanos. En ese sentido, Shanks tuvo uno de los peores destinos, pues cada uno de sus hermanos, biológicos o no, fueron arrebatados de él por el destino. Baggy cortó los lazos con él a través de una agitada discusión el día de la ejecución de su capitán. A Shamrock lo perdió aquel día en que fueron separados en medio de la guerra de God Valley, para más adelante volverse a separar luego de haber compartido un tiempo viviendo juntos en Tierra Santa. Y a Ace, como sabemos, lo perdió a causa de la feroz guerra de Marineford. Es algo muy pequeño y quizás un diálogo que mucha gente que está viendo este video no le importe mucho, pues muchos lectores solo buscan ver acción. Y la mayoría quiere escucharme hablar sobre la fruta del diablo legendaria para invocar truenos, destruye continentes de Odín, o quizás sobre la violenta secuencia llevada a cabo por el rey Harald. Pero esto es One Piece, una obra profunda, repleta de subtexto, donde los mensajes y temas tratados a través de la misma son tan o más importantes que el desarrollo de la acción o la trama en sí. Y es interesante ver cómo solo un diálogo puede cambiar la interpretación de absolutamente todo lo que habíamos visto sobre el personaje de Shanks a través de casi 30 años de publicación. Y es bonito ver cómo se va armando esta familia. Esto es una locura, pero nada comparado con lo que estamos a punto de discutir. Nuestros muchachos siguen conversando. Es ahí donde Shanks hace un comentario curioso, indicando que no importando quién sea el hijo de Roger, probablemente en el futuro se convertirá en el rey de los piratas, pues lleva la sangre de quien lo fue alguna vez. ¿Confirma esto entonces la teoría de que Shanks llevó la fruta del diablo, Nika, a Villa Fushia con la intención de que el hijo de su ex capitán la comiera? ¿Quería Shanks convertir a Ace en el próximo rey pirata porque sabía que él era la persona que cargaba con la sangre de Roger? De hecho, literalmente en el primer capítulo del manga de One Piece se nos dice que Shanks llevaba un año entero en Fushia, un año durante el que no le dio la fruta a Luffy. ¿Qué estaba haciendo exactamente durante ese tiempo? ¿Por qué eligió Villa Fushia y ningún otro lugar de todo el mundo? ¿Será que Garp le dijo que Ace se encontraba en ese lugar? Y Shanks lo estaba buscando para entregarle la Akuma no Mi, pero una vez que se dio cuenta que Luffy tenía el mismo sueño que Roger, ¿cambió de opinión? Oda lo ha hecho de nuevo, y no tenemos idea de si seguirá desarrollando esta idea, pues sería un mitad retcon, mitad presagio salvaje de ser el caso. Ahora, volviendo a la historia, tengo muy claro que nos quieren graficar a un Shanks mucho más inmaduro y que aún no había aprendido todo sobre la verdad de la vida ni cómo funciona el mundo de One Piece, pero me extraña ver un comentario tan superficial viniendo de parte de alguien que viajó junto con Roger y ya ha tenido tantas experiencias importantes como para aprender que en este mundo la sangre no lo es todo. De hecho, iba a quejarme de que sacrificaron el cerebro de Shanks para forzar la respuesta de Gavan, pero luego recordé que el mismo Roger se la pasaba todo el día diciendo que su hijo sería su sucesor, y Shanks chiquito escuchaba esto todo el día, así que es entendible que el Shanks de ahora siga algo confundido. Es ahí cuando Gavan responde: ¿en verdad crees que ese tipo de cosas se puedan heredar? Normalmente, cuando se espera que alguien lo consiga, al final quien conquista el mundo, para sorpresa de todos, termina siendo otro.
Este diálogo es importantísimo, pues no solo Gavan tenía razón al predecir que no necesariamente Ace se convertiría en el rey de los piratas, sino que ¿aplica este diálogo al mismo Luffy? Digo, sabemos que es el protagonista del manga y probablemente la lectura superficial de este diálogo es que no será el hijo de Roger quien encuentre el One Piece, sino que terminará siendo Luffy, el protagonista. Pero si leemos bien, ¿será que esta regla sobre que cuando esperamos con mucho anhelo que alguien consiga conquistar el mundo para sorpresa de muchos, termine siendo otro, aplica también a nosotros mismos? ¿Estamos igual que Shanks en este momento cometiendo el mismo error de poner todas nuestras expectativas en una sola persona solo porque llevamos mucho tiempo esperando que esta sea la indicada? Esperando que conquiste el mundo, para que al final de la historia, para sorpresa de todos, el que lo consiga termine siendo otro. No sé cuántos de ustedes me llamarán rebuscado y cuántos otros se me unirán en este pensamiento de Oda, dejando una ruptura de la cuarta pared brutal con este diálogo de Gavan estando dirigido a los lectores. Pero si consideramos que en el diálogo anterior se nombra a Baggy, que es el personaje favorito del autor, que el mismo no se ha cansado de ascender sin parar en la escala jerárquica del universo de la obra, y que al autor le gusta llevar todos los chistes al extremo más allá de lo imaginado, no sería sorpresa a estas alturas que la teoría de Baggy obteniendo el One Piece antes que Luffy sea una realidad. Pues esta idea, luego de este diálogo de Gavan, cobra cada vez más y más fuerza y me da miedo. Bien, sé que en una parte del capítulo volvemos a juntarnos con este par y que hablan acerca de los tratos y niveles de profundidad de las marcas demoníacas, pero lamento decirles que omitiré mucha de esa información, pues estoy escribiendo un guión sobre Imu, el cual subiré durante la semana siguiente o la próxima, detallando absolutamente todo lo que sabemos hasta ahora de cómo funcionan sus poderes, más una conclusión de qué exactamente es la fuente de toda esa habilidad, por lo que por ahora movámonos al castillo Orust, en donde vemos exactamente lo mismo que el autor nos mostró hace literalmente 6 meses cuando comenzó este pasado. Vemos a Loki caer desde las alturas, lo cual me hace preguntarme de nuevo, ¿de dónde rayos venía Loki? Lo único que se ubica por sobre el castillo es el reino celestial y la casa de Gavan, pero sabemos que Loki estaba prisionado en el reino infernal, el nivel más bajo, por lo que la única conclusión más o menos coherente es que Loki es tan bestia y cavernícola para sus cosas, que simplemente saltó con demasiado poder desde el reino infernal que incluso se pasó y le sobró potencia para caer hacia abajo, llegando así al castillo. Es ahí cuando comenzamos a ver todo el drama mental de Harald. Me encanta la manera en la cual llegamos y vemos que ya ha ejecutado a uno de sus guardias. Harald no se da cuenta en qué momento lo hizo, y el hecho de no mostrárselo tampoco a los lectores nos hace ubicarnos en el punto de vista del rey, no enterándonos cuándo exactamente hizo eso. Harald, como se nos explica, atacó automáticamente, pues ese guardia lo estaba obedeciendo con la orden que le dio sobre encadenarlo. Harald comienza a pensar sobre su cuerpo moviéndose por su propia cuenta, revelándonos así que a diferencia de lo que pensábamos la semana pasada, no era necesario que se ubique sobre un círculo de invocación para perder el control de su propio cuerpo, y que ya era demasiado tarde, pues Im tiene total control sobre él. Harald, entonces, diseña una ecuación muy sencilla. Yo quiero lo mejor para mi país. No puedo ir en contra de las órdenes de quien quiere hacerle daño a mi país. Mi existencia misma es un peligro para mi gente. Si permanezco con vida, mi cuerpo solo será utilizado como una máquina de guerra para oprimir al pueblo por el que luché durante 150 años para proteger. Por lo tanto, mientras yo viva, mi gente estará en peligro. Concluyendo así a través de una serie de viñetas poderosísimas en las cuales se siente la frustración y la batalla mental contra sí mismo, que la única solución para no enviar a la basura su esfuerzo de siglo y medio y salvar el futuro de su país es que su vida termine lo más rápido posible. Como siempre digo, hay que dar honor a quien honor merece, y soy el único a quien le impresiona el cómo aceptó con tanto orgullo y no demorar absolutamente nada en llegar a la conclusión más cruel consigo mismo. No le quedó otra que renunciar a su propia vida, es cierto, pero el hecho de que haya entendido y aceptado todos sus errores que ha cometido tan rápido es destacable y honorable. Hay que ser muy valiente para en 10 segundos llegar a la conclusión de que tu vida tiene que terminar. Harald es un valiente.
Sus sospechas solo son confirmadas cuando se da cuenta que Nuevo comienza a batir contra sus propios hombres, quienes no entienden lo que sucede, dando paso así a la escena que ya conocíamos, en la cual Loki junto con Jarl entran en la habitación para encontrarlo completamente atravesado por sus propios hombres, dejándolos atónitos y sin entender absolutamente nada de lo que ocurría dentro de esa habitación real. Oda hace un trabajo excepcional y brutal al narrar cómo el rey le frustra la idea y la sensación de ser inmortal. Siente cómo su cuerpo se regenera lentamente a pesar de haber recibido tantas heridas mortales y se frustra al no poder cumplir con su deseo de su vida acabando de una sola vez. A través de estos últimos arcos, solo habíamos visto personajes jactándose y aprovechándose del hecho de ser inmortales. Esta es la primera vez, sin embargo, que vemos a uno que, muy por el contrario, es atormentado por la regeneración automática y desearía no tenerla, frustrándose y no dejando de pensar en ningún segundo que quiere detener dicha curación. Es acá cuando ambos poderes demoníacos se juntan a la vez, no solo regenerando su cuerpo, sino que además dejando salir un ataque bestial con su espada. Todo mientras dentro de su mente no deja de rogar porque termine ese dolor y que necesita ayuda, que alguien acabe con su vida. Por cierto, este ataque que acaba de dar Harald es una monstruosidad, probablemente equiparable a los ataques lanzados por Shirohige durante Marineford. Recordemos que estamos hablando de un rey de los gigantes ancestrales, quien en su juventud causaba un tsunami literalmente lanzando un moco, el único que nunca perdió una batalla contra el invencible Rox de Sebek, y cuyos golpes molían montañas y las reducían a migajas. Y si consideramos que Shanks en la siguiente página nos explica que quien recibe su nivel de contrato encima obtiene un aumento de poder, así pudiendo llegar a la conclusión de que quien era el personaje más fuerte de la obra en ese momento, llegó a un nivel más absurdo aún luego de caer bajo la maldición de Imu, y que es imposible expresar con palabras la potencia que tiene cada uno de sus swings de espada. Esto nos hace concluir que los caballeros divinos en sí también recibieron un aumento de poder base, idea de la cual no soy necesariamente el más grande fan, pues preferiría que solo aquellos que caen víctima del Domi Reversi se vean beneficiados con un aumento de poder al perder la conciencia y convertirse en demonios. Creo que la idea de todos los caballeros divinos, incluyendo los que se encuentran en el presente en la isla estando bufeados, si bien tiene sentido con el universo de la obra, pues los caballeros divinos no son gente con una moral a la que le moleste hacer trampa, no romantizan el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia, y con gusto aceptarían poderes regalados. Debo admitir que me gustaría que su fuerza fuese fruto de su propio poder y no que representen un obstáculo para los protagonistas en etapas tan avanzadas de la obra, solo porque recibieron tanto la regeneración automática como un aumento de fuerza física de parte de su jefecito. Pero como dije, esto es todo lo que diremos por ahora sobre estos poderes, pues más adelante sobre los niveles de contrato los hablaremos en un próximo video en donde cubriremos con detalle todos los poderes e identidad de Imu. Loki arremete salvajemente con su chipote chillón, y si eres español y no entiendes la referencia, digamos que Loki golpea con su martinete estrepitoso, chocando directamente con el rey y su espada con poderes potenciados. El príncipe se pregunta cómo es que su padre puede seguir con vida luego de haber recibido heridas mortales, haciendo que el mismísimo Jarl desenvaine su espada y se prepare para pelear, logrando así que ambos, más la presencia de los guardias quienes corren a toda velocidad hacia la habitación del trono, derriben a Harald, quien recuperando la conciencia durante algunos segundos, comienza su épico discurso y últimas palabras, lujo que su amigo Rox no pudo tener. Bien, este discurso es interesante porque comienza con una frase que contradice todo lo que hemos visto hasta ahora en la historia, pues Harald comienza diciendo: escucha bien, Loki, harás todo lo que estoy a punto de decirte, ordenándole que le cuente a todo el mundo lo que acaba de suceder en el castillo. Que todos se enteren que le quitó la vida a sus propios guardias, que hizo trabajos sucios para el gobierno mundial, que cometió el error de vender su alma para que Elbaf se convierta en un país afiliado, y esto es muy importante, le contó a su hijo que los del gobierno son los malvados, y que toda relación que forjaron con su padre fue para convertir al país en uno de esclavos bélicos para el gobierno. Y por favor recuerden muy bien esto, pues Harald acaba de decirle a su hijo que la culpa de todo lo tiene Im. Loki se impacta, y Jarl termina entendiéndolo todo. Pero
esto no termina acá. Harald insiste en ir más al extremo aún, diciéndole no solo a su hijo que tome el trono, sino que se ofrece para arruinar por completo su propia reputación y pasado, no interesándose en cómo su nombre pase a la historia, no importándole si reconocen en lo absoluto o no el esfuerzo por el cual él y solo él ha hecho durante 150 años para mejorar las condiciones de su país, a la vez sacrificándose a sí mismo para así limpiar el nombre de su propio hijo, insinuando que Loki pasaría a la historia como aquel que le quitó la vida al rey que se volvió loco. Esto es extremadamente dramático. Harald se considera a sí mismo, según sus propias palabras, el peor rey de la historia de Elbaf. Sin embargo, como nosotros los lectores sabemos, esto no es así. Este diálogo está aquí como prueba de comprensión lectora en caso de que todavía haya una persona lo suficientemente bruta como para no darse cuenta de que el rey en efecto sí logró formar increíbles relaciones comerciales, culturales, intelectuales, temas de navegación, construcción, carpintería, incluso en gastronomía con el resto del mundo. Harald fue un increíble rey a lo largo de toda su vida, dio su vida misma por su país, y al contrario de lo que él mismo piensa, probablemente fue el mejor rey que el país jamás va a tener. Uno que llegó al punto de, como vemos, renunciar absolutamente a toda la reputación que pudo haber acumulado a través de todos estos actos durante siglo y medio, si con eso conseguía que su país siga avanzando incluso sin importarle el no ser capaz de ver cómo el mismo pueblo prospera en el futuro. Eso es ser una leyenda. Ese es el rey que estuvo entre la espada y la pared durante toda su vida y que no contaba con que en la cima del mundo se ubique un ser omnipotente que sería capaz de ponerlo contra su propio pueblo. Pero siendo que Harald le pidió a Loki que cuente toda la verdad al mundo, acá es cuando realmente comienzan los problemas. Ok, entonces, Loki se enteró de toda la verdad. Él mismo acaba de escuchar que el gobierno mundial tiene la culpa de la tragedia de su padre, sabe que alguien allá arriba estuvo controlando su mente y cuerpo, sabe que quien sea que se ubique en la cima de la Red Line tenía la intención de condenar a todo el país convirtiéndolos en zombies soldados obedientes y convertir el país en una nación militar sin libertad alguna. Sabemos que más adelante en este capítulo incluso aparece Shanks, quien si bien no entiende absolutamente todo lo que ocurre en esta escena, por lo menos es suficientemente listo como para hacerse una idea y entender que el malo de la historia no es Loki, sino que su padre acaba de ser poseído. Incluso Jarl está ahí, escuchando toda la historia y siendo testigo literal de todo lo que ocurre. Pero aún considerando todo esto, Loki pasó a la historia como el malo del cuento. Se le acusó de haberle quitado la vida a su propio padre, y peor aún, por alguna razón Shanks fue a detenerlo cuando este surcaba los mares y lo encadenó en el nivel inferior de Elbaf, sin importarle el decirle a nadie la historia real, ni preocuparse de explicarle a todo el mundo que Loki no es el criminal que todo el mundo piensa que es. Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Shanks detendría a Loki en el mar y lo castigaría así si sabe que realmente no es alguien malvado? Bien, para algunos casos hay una explicación por ahora y para otras está algo difuso. Así que póngame atención un segundo, pues comenzaremos explicando a Shanks. Loki se acaba de enterar exactamente quién es el malo, el villano y el demonio de todo este cuento. El gobierno mundial y quien sea que ellos llamen el gran líder y se ubique en la cima de la Red Line. Es por eso que no me cabe duda alguna que apenas terminó todo este conflicto con el rey Harald en el castillo y Loki quedó libre, zarpó de inmediato en dirección a Tierra Santa con la intención de declarar de la manera más directa y cavernícola la guerra contra el dueño del mundo, odiándolo por lo que le acaba de hacer a su padre. La frustración de haber visto a Harald pasar a través de eso, más la adquisición de sus nuevos poderes, fue suficiente para que se sienta capaz de hacer justicia con sus propias manos. Sin embargo, fue ahí cuando Shanks lo detuvo y no le permitió que se dirija a Amarilloa a desafiar a Im. ¿Por qué? ¿Shanks hizo esto porque quería defender a su papi y a su hermanito que se encuentran allá arriba?
No, hay otras razones mucho más entendibles. Primero, puede que directamente Loki no haya tenido la fuerza necesaria para acabar con todos los niveles y barreras de protección con los que cuenta Im, y si bien es extremadamente poderoso, e incluso no me extrañaría que haya alguien en los comentarios de este video que esté en desacuerdo con esta idea, Shanks conoce los límites y potencial que se tiene en ese lugar, y sabía que incluso para él sería una tarea demasiado peligrosa, sin considerar la destrucción que causaría en el mundo en general en camino a Tierra Santa. Por lo tanto, Shanks detuvo a Loki salvando su vida al encadenarlo contra el árbol para que no se dirija directamente a pelear solo por su cuenta contra el gobierno mundial. Otra razón puede venir de la mano de un argumento más profético y que el pelirrojo simplemente no se lo haya permitido y lo haya detenido porque aún no era el momento para caer del gobierno. O antes de que se le declare la guerra, quería asegurarse de que se cumpla cierta condición. Considerando que Shanks encerró a Loki y le explicó que aún no era el momento para desafiar al gobierno, Shanks pasó a ser para Loki Shanks el Cobarde, que es el título con el cual llamó al pelirrojo cuando se refirió a él frente a Luffy. Eso explicaría esta parte de la trama. Así que díganme ustedes, ¿qué opinan en los comentarios? ¿Creen que la cosa se desarrolló así? Créanme, los leo a todos cada semana, así que nos vemos allá abajo en un rato. Por ahora seguimos con Yarul. ¿Por qué Yarul, que lo vio todo literalmente, apoya la narrativa de Loki siendo malvado? Oda puede activar el modo meme y decir que fue gracias a la espada atravesando su cabeza, lo cual causó cierto nivel de daño neurológico y al terminar todo este conflicto, se quedó con la idea de que Loki era el malo del cuento. Pero, ¿qué hay de Gavan? ¿Por qué no le cuenta a nadie la historia original? La única razón que se me ocurre es que Loki personalmente les haya pedido a todos los presentes que no le cuenten a nadie la historia real al pueblo, que prefirió sacrificar su propia reputación para limpiar el nombre de su padre y que pase a la historia como alguien que lo dio todo por el país, sin importarle a él ser conocido por su propio país como un demonio por toda la eternidad, demostrando así la excelente persona que realmente es Loki en el fondo, y que todo lo que se sabe sobre él es solo una mala interpretación de un muchacho con un corazón extremadamente noble. Además, si Gavan o alguien le contara al país de Elbaf lo que acaba de pasar, los gigantes intentarían declararle la guerra al gobierno mundial, poniéndose en contra de toda la institución de la marina, los millones de soldados de ejércitos de todo el mundo de los países afiliados, más toda la protección de los caballeros inmortales que protegen Tierra Santa misma. Por lo que no puedo creer que esté diciendo esto, pero creo que me hace total sentido que nunca nadie haya contado la versión real de la historia y que Loki, estando encadenado, lo hace en nombre de todo su pueblo, sacrificándose voluntariamente como un maldito perro dios. Continuamos, y el rey Harald no deja de causar destrozos a través de todo el castillo, luego de encomendar el futuro de su país a su hijo. Este se regenera una y otra vez sin importar lo mucho que lo lastimen. El autor incluso se deja llevar y nos da una serie de viñetas más violentas aún, demostrando que Oda no se aguanta en graficar violencia cuando realmente se lo propone, mostrándonos al rey no solo regenerándose luego de una herida brutal en su cuello, sino que además nos da una secuencia en la cual vemos la cabeza de un soldado siendo completamente aplastada por la bota de Harald, que ante los últimos suspiros honorables de aquel hombre, solo responde con violencia, siguiendo su camino mientras vemos cómo la planta de su bota va goteando con la sangre de la cabeza de aquel soldado. Loki corre en dirección a la fruta prohibida, supuestamente dicho poder sería más que suficiente para acabar con los seres inmortales, pero ahora la narrativa voltea de nuevo, y es Harald quien dice que se comerá la fruta, cuando fue el mismo hace 15 segundos quien dijo que le encomendó la fruta a su hijo para que la consuma, graficando rápida y efectivamente cómo este control mental puede hacer cambiar el discurso y actitud de alguien en un abrir y cerrar de ojos. La violencia gráfica continúa y tenemos una secuencia bestial del anciano Yarul atacando al rey por la espalda, literalmente haciendo que su espada salga por el otro lado de su cuerpo, solo para que Harald, dentro de su inmortalidad, gire en 180 grados y clave su espada en la cabeza del anciano, dando así paso a la herida que ya conocemos.
Hace mucho tiempo, había miembros de la comunidad que se dieron cuenta que la espada que este viejo traía en la cabeza era justamente la misma que aparecía en el retrato del rey Harald, confirmando así la teoría de que en efecto, nunca fue Loki quien le hizo eso al anciano, sino que fue el mismo rey con su propia espada. Este capítulo probablemente es uno de los más violentos en cuanto a heridas gráficas en One Piece, y me muero por verlo animado, más que nada cuando lo siguiente que ocurre es la entrada épica del viejo Gavan junto a Shanks, quien con sus legendarias hachas y su espada Griffon respectivamente, detienen al rey que estaba a punto de alcanzar a su hijo. ¿Qué? ¿Que cómo se salvó Yaro luego de recibir una herida claramente mortal? ¿Que acaso no sabe leer? Su casco lo protegió, ahí mismo lo dice. Si mañana llega Kaido en Gear 20 combinado con Big Mom y atacan a Yarul con un Ultra Raimei Haki con Haki del dios y Yarul aún así sobrevive, es porque su casco lo protegió. No es tan difícil de entender, es el casco, gente, el casco. Harald se pone de pie. Se regenera por completo a velocidad récord. Shanks se da cuenta que nuevamente ha llegado demasiado tarde, lo cual a estas alturas comienza a ser un patrón para este personaje, quien por alguna razón siempre llega tarde cuando se trata de impedir tragedias. Como dije en el capítulo anterior, lo más probable es que Shanks haya llegado tarde debido a que dentro de la isla, los gigantes y la percepción del tiempo es distinta. Y se confió demasiado al relajarse en las aguas termales con el viejo Gavan, pensando que le sobraba tiempo cuando realmente la tragedia ya había sucedido. Mientras, en la habitación secreta, detrás del trono real, Loki finalmente encuentra el tesoro mientras el resto se encarga de distraer a su padre, encontrándose con un cofre que aparentemente tiene la fruta del diablo legendaria pasada a través de las generaciones por la realeza del país de los gigantes. Pero para sorpresa de todo el mundo, justo cuando estaba a punto de tomar el contenido de la caja, el martillo que descansaba a un lado de ella vuela a máxima velocidad con toda la intención de lastimar a Loki, riendo en voz alta mientras el príncipe logra esquivarlo por apenas un par de centímetros, salvando así su vida. A ver, ¿qué rayos pasó acá? ¿Un martillo que se mueve por cuenta propia? ¿Qué tiene que ver esto con la fruta del diablo legendaria? Pongámonos a barajar algunas opciones interesantes, porque así como es de sorpresivo leerlo por primera vez, es también interesante el darnos cuenta que ya tenemos una serie de opciones y armas para descifrar el misterio de qué ocurre. Cada una de estas opciones puede mezclarse con otra perfectamente, así que veamos qué tal. Opción número 1. El martillo es un objeto que consumió una Akuma no Mi, y el mismo martillo es la fruta legendaria. Como bien sabemos, hay objetos que pueden fusionarse con frutas del diablo y así adquirir vida. Esto pasó con Lazo y Fangfred, armas de Arabasta y Water 7. Una vez que las Akuma no Mi se usan en objetos, estos mágicamente se presentan como seres vivos con personalidad y acciones propias, siendo lo más cercano que hemos tenido al demonio de la Akuma no Mi manifestándose con vida propia. Y no es necesario que Vegapunk le haya dado la Akuma no Mi al martillo, pues en el gran reino ancestral la tecnología superaba con creces lo que Vegapunk conoce, haciendo que perfectamente en esa época también se la hayan podido dar. No sabemos de ningún caso de este tipo que presente pensamientos necesariamente complejos, pero si alguien le dio una Akuma no Mi o un martillo gigante, lo más probable es que por su naturaleza de arma, su primera acción ante cualquier situación sea atacar, así como también un mecanismo de defensa de los seres vivos. La pregunta sería, ¿qué fruta le dieron al martillo para que no tome una forma de animal ni de bestia y se mantenga siendo un martillo? Esta es la única razón por la cual dudo que el martillo haya consumido un Hito Hito, dios del trueno o algo así, pues primero que todo eso me suena demasiado en él, y 2, ¿no haría esto que el martillo tenga piernas, cabeza y manos? Además, ¿por qué, si es un humano, se prestaría para estar encerrado en aquel calabozo durante siglos? Por ahora esta opción no me convence al 100%, a menos que la fruta voluntariamente haya aceptado la misión de resguardar y proteger el cofre junto con su tesoro, así que por ahora pasemos a la segunda opción. Opción 2. El martillo, por sí solo, tiene voluntad propia. Hemos sabido en One Piece desde hace un par de años que un fuerte haki de parte de un usuario puede impregnar con su voluntad a un arma, haciendo posible que el anterior usuario haya cargado la espada con una energía hostil, que envía el arma con una intención violenta hacia quien sea que se la cruce. Sabemos que cuando Zoro obtuvo su espada nueva en el East Blue,
Esta tenía las intenciones de cortar más de la cuenta y a Zoro le costó controlarla. Igualmente, Enma le arrebataba el poder porque pensaba que era Oden quien la cargaba, y Zoro tuvo que demostrar ser digno de la katana para poder usarla. Usando este principio, el martillo junto con la voluntad del anterior usuario están actuando como los guardianes de la fruta guardada dentro del cofre, solo dejando comer la fruta a quien sea capaz de superar la prueba, domar al martillo gigante y demostrar ser digno de portar el poder ancestral de Elbaf. Y opción número 3, el martillo consumió una Akuma no Mi en efecto, y al mismo tiempo hay una fruta del diablo legendaria dentro del cofre. Esta es sin duda la opción más rota pero no imposible. Sabemos que con el martillo Loki es capaz de invocar truenos que arrasan con ciudades completas y desintegran todo a su paso desde las nubes, pero ¿y si además de ese poder ridículo y extremadamente poderoso, dentro del cofre hay una Akuma no Mi legendaria también poderosísima por sí sola? Si este fuese el caso, no habría manera de negar que Loki tiene el potencial para ser el personaje más poderoso de todo One Piece. Pues si tiene una Akuma no Mi que, como se nos narra, por defecto y sin necesidad de usar Haki, puede acabar con los seres inmortales. Además, el mismísimo Loki posee Haki del Conquistador para potenciar, y por sobre eso tiene un martillo legendario que también consumió una fruta del diablo que sabemos que es la que tiene actualmente. Es porque estamos frente a un poder incalculable, y considerando que Loki fue atado con Kairoseki al árbol para que no se mueva, es posible que esta opción sea la correcta, pues este material se usa solo para encerrar a usuarios de frutas del diablo. Aunque cuidado, porque como vimos, Loki pudo moverse a pesar de seguir encadenado de un pie, lo cual no debería pasar, pues recordemos que en Wano, apenas por estar tocando un pequeño clavo de este material, ya no era capaz de moverse, mucho menos agonizando como Loki lo está en este momento, por lo que Oda está siendo ambiguo y no quiere darnos la respuesta al 100% todavía. Y si Loki comió una fruta y al mismo tiempo posee un martillo legendario que también consumió una, aún está por verse. ¿Y ustedes tienen alguna otra opción? Realmente quiero leerlos durante estos días antes de que salgan los spoilers, que probablemente hablarán de cuál es el poder legendario y nos darán la respuesta. Así que mientras aún no se revela, quiero proponerles algo. El que acierte qué está pasando acá con el martillo o cuál es la fruta, se llevará todos los honores y aparecerá en el video en el cual se revelen dichas respuestas, dándole los créditos por haber adivinado por adelantado. Así que vamos, quiero leer esos comentarios y ver qué tan hábiles son. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Antes de que cierren el video, porque sé que ya todos, el 70% de las personas lo cerraron cuando dije gracias por ver el video, denle un like, por favor. No tienen idea de lo mucho que ayuda. Sé que muchos nunca le dan like a los videos cuando lo pido o cuando cualquier youtuber lo hace. Es más, yo a veces era así, pero cuando me di cuenta de lo mucho que servía y que cuando los youtubers pedimos likes es porque realmente nos sirve para que el algoritmo no nos rechace y poder seguir haciendo este tipo de contenido, comencé a hacerlo. Así que están más que bienvenidos a darle un rico like. Igualmente los invito a suscribirse al canal porque la serie de videos que vienen a continuación son espectaculares. Así que si llegaron a esta parte del video y no lo sacaron hasta el final, por favor comenta la palabra frutita. Si comentas frutita, sabré exactamente que llegaste hasta el final, que eres parte de los guerreros legendarios Invocatruenos de Elbaf y que eres parte de los Real. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!